Santiago capítulo 1 verso 12 en adelante dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Les compartía la semana pasada acerca de cómo la Escritura dice en Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Lo primero que dice es someteos a Dios. Dios lo primero que pide es eso, que sometamos nuestra vida, que sometamos nuestra naturaleza, que sometamos nuestra mente, que sometamos nuestro ser completo a Dios. Someter nuestras pruebas, someter nuestras debilidades. Eso es lo que el Señor le decía a Pablo cuando Pablo estaba orando a Dios diciendo: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Un mensajero de Satanás que le abofeteaba. No sabemos de qué manera era un aguijón. Un aguijón se manifiesta de muchas maneras y no describe, no especifica qué clase de aguijón era el que Pablo tenía. Pero sí miramos que Pablo le oraba al Señor diciéndole: quítame este aguijón de mi carne. Y dice que 3 veces le oró, le rogó al Señor, le pidió. La primera no recibió respuesta, la segunda tampoco recibió respuesta, y la tercera el Señor le responde. Pero no le responde para escuchar lo que él quería escuchar. Qué tremendo que muchas veces estamos orando, ayunando y pidiéndole a Dios para que nos responda y nos hable en aquello que le estamos pidiendo. Y hay veces que Dios habla, pero en veces nos habla para decirnos lo contrario de lo que queremos escuchar. Hay veces que le estamos pidiendo una cosa y el Señor nos dice: hijo, no es por ahí, es esto otro. Y en veces cuando Él nos dice lo que no queremos oír, aún en veces parece que queremos decirle: Señor, te equivocaste, Señor, o no escuché muy bien. Yo creo que fue mi imaginación que alcanzó a entender diferente. Pero comenzamos como a querer que Dios siempre responda a lo que nosotros estamos pidiendo como nosotros lo estamos pidiendo. Pero la realidad es que el Señor le dijo a Pablo: Pablo, tú tienes un aguijón en tu carne y sé que te duele, sé que te aflige, sé que te sientes mal. Pero le dice Pablo, le dice el Señor a Pablo: ¿sabes qué? Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Bástate en mi gracia. ¿Qué le estaba diciendo? Pablo, estás mirando mucho tu necesidad. Pablo, estás mirando mucho tu situación. Pablo, te estás centrando en lo que tú estás pasando y no estás mirando mi gracia. En otras palabras, tienes una enfermedad o tienes un problema o tienes un aguijón, Pablo. Sí, Señor, tengo este aguijón que ya no aguanto. Ya no hay yo qué hacer con este aguijón, Señor. Pues ¿sabes qué, Pablo? Trae ese aguijón y somételo al poder de mi gracia. Trae ese aguijón y sujétalo en mi gracia. Bástate en mi gracia. Pero ¿qué hago con este problema? ¿Pero qué hago con este aguijón? Mi gracia te dará fuerza, poder y respaldo para que puedas someter ese aguijón y mantenerlo en el control por el poder de Dios, por la gracia de Dios. La gracia de Dios es fuerte, es poderosa. La gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es el favor de Dios, es la bendición de Dios, es el poder de Dios, es el Espíritu de Dios, si quiere llamarle de otra manera. Entonces cuando el Señor le dice a Pablo: bástate en mi gracia, en otras palabras le está diciendo: somete tus problemas bajo mi gracia. Señor, me duele mucho este problema. Mi gracia será como una anestesia en esa herida que tienes. Mi gracia será como una anestesia en ese dolor que tienes. Sientes que no puedes, sientes que te duele lo que estás pasando, sientes que te duelen tus problemas, sientes que estás agonizando por las situaciones que estás atravesando. Dice el Señor: ponte un poco de anestesia en esa área. Ponte un poco de anestesia. ¿Qué anestesia? Mi gracia anestesia el dolor y ya no hay dolor en tu vida. Hay poder de Dios que toma control de aquel dolor para que puedas caminar con libertad, servirle al Señor y exaltar el nombre del Señor. ¿Sí estamos comprendiendo?
Entonces cuando el Señor le dice, cuando Santiago dice, someteos pues a Dios, lo primero que está diciendo es, hagan lo que Pablo hizo. Sometan sus necesidades, sometan sus debilidades, sometan sus problemas, sometan sus desánimos a la gracia de Dios. Cuando te sientas débil, vas a sentirte fuerte con la gracia de Dios. La debilidad, el desánimo, el problema, la situación que estás pasando, eso te va a debilitar y te vas a sentir débil. Pero si esa debilidad la pones en la gracia de Dios, es decir, la sometes a Dios, vas a sentir que en esa debilidad se va a perfeccionar el poder de Dios. Vas a comenzar a sentir que algo especial comienza a suceder en tu vida. ¿Cómo? No vas a saber cómo, pero de repente hay fuerzas en tu vida para seguir caminando, para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir peleando. Ya estabas para tirar la toalla, como se dice. Ya estabas para darte por vencido. Pero cuando te sentías tan débil y comenzaste a poner tu debilidad en la gracia de Dios, de repente comenzaste a sentir una fuerza que no venía de ti mismo, sino que venía de lo alto. Por eso dice la palabra, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, levantarán alas como las águilas, tendrán una bendición, un avivamiento dentro de su corazón, porque han aprendido a traer sus debilidades a la gracia de Dios. Entonces lo primero que dice es, sométete a Dios, someteos a Dios y resistid al diablo. Resistir la lucha, resistir la tentación, resistir lo que viene contra nuestra vida, resistir. Ahora cuando leemos lo que dice Santiago, bienaventurado, dice, el varón que soporta la tentación. ¿Qué significa soportar la tentación? Significa resistir la tentación. Resistir, someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿Cómo es que nos tienta el diablo? Por medio de la concupiscencia que hay en nuestra carne. Ese es el medio por el cual el enemigo se basa y se vale para tentarnos, para descontrolarnos, sea tentarnos al enojo, sea tentarnos a gritar, sea tentarnos a mirar la mujer ajena o el hombre ajeno, sea tentarnos a lo que sea. Somos tentados a muchas cosas y de muchas maneras. Pero aquí Santiago nos dice ahora, bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, dichoso es el varón que soporta la tentación. Y añade y dice, porque cuando haya resistido, habla de tentación y habla de soportar y habla de resistir y habla de prueba. Oiga bien esto. ¿Cuándo es cuando las cosas que pasamos se convierten en tentación? ¿Y cuándo es cuando pasan de tentación a prueba? Oiga bien lo que le voy a decir. Hay un momento cuando la tentación se convierte en prueba. Y cuando somos probados, somos bendecidos y somos bienaventurados. Pero comienza primeramente con tentación. Oiga bien lo que dice la palabra. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Primeramente dice, dichoso es el hombre o la mujer que soporta, que resiste. Aquel hombre, aquella mujer que soporta, que se mantiene firme resistiendo la tentación, la lucha, la prueba. Bienaventurado es. ¿Por qué razón es bienaventurado? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, recibirá el galardón de Dios, recibirá el triunfo de Dios. Y no está hablando de cuando llegues al cielo que Dios te va a coronar allá y te va a dar la corona de vida. No, está hablando aún de aquí, de esta vida, que vas a sentir que tienes vida, vida de Dios, vida en abundancia, vida preciosa. Vas a sentir la recompensa, vas a sentir el galardón de haber pasado por la tentación y haber prevalecido y haber vencido y haber triunfado. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Soportar, una vez más, es resistir, es aguantar, es mantenerse de pie. Resistir. Cuando tú comienzas a soportar, a resistir, Dios comienza a glorificarse en tu vida. ¿De qué sirve la resistencia? ¿Para qué sirve la resistencia?
dice aquí que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, lo primero que quiero hablarle es de la resistencia. Quiero hablarle de la resistencia y enseguida quiero hablarle de lo que pasa cuando se convierte la tentación en prueba, o cómo uno puede cambiar la tentación en prueba, y cuál es la diferencia de la tentación y cuál es la diferencia de la prueba. Lo primero es esto: dice, tenemos que aprender a ser bienaventurados resistiendo, soportando la tentación. ¿Cuál es el beneficio en soportar, el resistir? Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. Cuando uno está soportando un peso, cuando uno está resistiendo un peso, uno está haciendo fuerza. Si yo comienzo a empujar este púlpito, estoy resistiendo el peso que hay en este mueble. Estoy haciendo fuerza para empujarlo. Los hombres que son fisiculturistas y que levantan pesas, agarran las pesas y comienzan a levantarlas, y el propósito de levantarlas es de resistir el peso de aquellas pesas para poder fortalecer su cuerpo, para formar sus músculos. Cuando el hombre comienza a resistir el peso de algo, comienza a fortalecer su cuerpo. Entre más soporta, resiste el peso de una cosa, el peso de otra, se ejercitan sus músculos porque está resintiendo la oposición. Le repito, cuando los hombres que levantan pesas y se dedican a eso, comienzan a levantar pesas, lo que están es haciendo, resistiendo el peso de aquellas pesas que están levantando, y de esa manera están trayendo una edificación, una formación a su cuerpo, dándole forma, porque el cuerpo, el músculo está entrando en resistencia, y entre más resistencia tiene, se forma mejor. Entre más resistencia tiene, comienza a crecer más, a madurar más, porque la resistencia del ejercicio es lo que hace que el músculo se forme, que el músculo crezca. Bueno, pues así como en lo literal y en lo terrenal, la resistencia del peso hace que los músculos del cuerpo crezcan, maduren, se engrandezcan. Pues en lo espiritual es algo similar. Cuando el hombre está pasando por una lucha, por una tentación, y el hombre está resistiendo, el Señor dice: te estoy formando, hijo, te estoy haciendo más firme, más fiel, te estoy puliendo, te estoy purificando. Resiste, hijo, vas a tener triunfo, vas a salir con madurez, vas a salir con estabilidad en tu vida, vas a salir con los músculos de tu alma más edificados, más fortalecidos. Entonces, siempre que resiste el peso, que está resistiendo la fuerza del peso, el cuerpo se está ejercitando, está entrando en un ejercicio y se está ejercitando el músculo del cuerpo, al grado que es un beneficio. Edifica al cuerpo, fortalece al cuerpo, forma al cuerpo. Pues así como el cuerpo se forma con el ejercicio, también el alma se forma con el ejercicio espiritual. Y cuando viene la tentación, cuando viene la lucha, dice el Señor: hijo, esta es la oportunidad que tienes para probarme que eres fiel, para mostrarme cuánto me amas, para que purifiques y edifiques tu alma. Porque allí está la tentación, y entre más resistas, tu alma va a batallar, tu alma va a soportar, tu alma va a estar sintiendo una fuerza que viene contra ella. Pero si tú comienzas a resistir aquello, cuando tú sales de esa tentación, tú te sientes firme, sales alabando el nombre del Señor, sales glorificándole, sales diciéndole: gracias, Señor, te alabo, Padre, por la victoria que me diste. Sale con una corona de vida, sale con victoria en sus manos. ¿Sí estamos comprendiendo? Entonces, el resistir es cuando la tentación está llegando al hombre y el hombre está resistiendo con su cara hacia Dios, fortaleciéndose en Dios y resistiendo la presión opositoria de aquella tentación que viene. Bueno, cuando el hombre resiste es una victoria, es una bendición. Primeramente habla de resistir y dice que cuando el hombre resiste, está fortaleciéndose, está siendo bienaventurado. Cuando el hombre resiste, está siendo edificado. Pero cuando el hombre no resiste, está siendo perjudicado. Le voy a poner el ejemplo más común.
Le voy a poner el ejemplo de lo que pasó con David y lo que pasó con José. La Biblia dice que estos dos hombres atravesaron por una tentación, una lucha. La Biblia dice que José fue vendido a la casa de Potifar como esclavo. Y estando como esclavo en la casa de Potifar, la Biblia dice que la esposa de Potifar lo acosaba. La esposa de Potifar lo seducía y le decía: ven, acuéstate conmigo, ven, duerme conmigo. Y él no quería, resistía. No puedo, no lo voy a hacer. Resistía. ¿Estaba perdiendo algo él? No, estaba ganando crédito delante de Dios. Estaba honrando a Dios, estaba sirviendo a Dios, estaba siendo fiel a Dios, estaba dando ese testimonio glorioso para Dios. Entonces no estaba perdiendo. Que esté la tentación no te hace perder nada. Al contrario, te hace crecer cuando aprendes a tomar la posición correcta. Es decir, a resistir. Tu alma se está formando, tu alma se está ejercitando, tu alma se está capacitando por dentro. La fidelidad, el músculo de la fidelidad en tu alma se está edificando. Vas a salir de esa tentación más fiel todavía, más fiel a tu Dios y más fiel a tu esposa y más fiel a tus hermanos, más fiel a todos los que te rodean. Porque te estás ejercitando en lo de adentro, ejercitándote, siendo fiel a ese músculo del alma de la fidelidad. Estás desarrollándolo. Entonces José estaba en la casa de Potifar y él estaba resistiendo porque venía aquella acusación y aquella acechanza continuamente. Él resistía. Estaba formándose más por adentro. Estaba poniéndose en la mira de Dios para ser bendecido, porque estaba resistiendo la tentación. Pero miramos otro caso. Miramos el caso de David. El caso de David pasó por una tentación semejante, similar. Pero dice la palabra que cuando David era tiempo de guerra, salió al palacio al terrado de su gran palacio real. Y dice que por la ventana miró a una mujer que se estaba bañando. Y cuando miró a aquella mujer que estaba bañando, dice que comenzó a mirarla y comenzó a desearla, comenzó a codiciarla. Estaba la tentación igual que con José, pero la diferencia es esta: José estaba siendo probado, mientras que David estaba siendo tentado. ¿Cuál es la diferencia de la prueba a la tentación? La primera diferencia es esta: la tentación, la Biblia dice que cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, es tentado de sus pasiones desordenadas. Sus pasiones se desordenan y de ahí es tentado el hombre. Si miramos a José, José no estaba siendo tentado de su concupiscencia. José estaba siendo provocado, estaba siendo probado, porque venía la esposa de Potifar a querer seducirlo. Pero José se mantenía diciendo no y no, hasta que un día lo agarró, ya más cerquitas, lo arrinconó a donde no podía escaparse. Le quiso quitar la ropa, al grado de que José salió corriendo y no le importó dejar la mitad de la ropa ahí tirada a un lado de aquella mujer. Pero dijo: es mejor decir aquí corrió y no aquí quedó. Salió corriendo, salvó su alma porque quería agradar a Dios. Estaba resistiendo la tentación. Mientras resiste la tentación, estás en la mira de Dios para recibir bendición de Dios. Está siendo probado. José no estaba siendo tentado. Era una tentación externa, pero no estaba siendo tentado de su concupiscencia. Estaba siendo probado por aquella mujer que estaba llegando, queriendo seducirlo, engañarlo y desviarlo. Ahora miramos la diferencia en David. David también miró a una mujer, y en este caso David no fue la mujer la que vino a querer seducir a David. La mujer ni en cuenta. Ella se estaba bañando por allá y posiblemente ni cuenta se dio que David le estaba mirando. Pero David comenzó a mirarla y comenzó a codiciarla en su corazón. ¿Qué pasó cuando codició a aquella mujer? Cuando codició a aquella mujer, sus pasiones se desordenaron y se convirtieron en concupiscencia. Y ese fue el momento que aprovechó el enemigo para venir y tentar a David por medio de su concupiscencia.
Cuando David estaba siendo tentado, David estaba perdiendo terreno porque su concupiscencia lo estaba arrastrando a hacer lo malo delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia del ser probado al ser tentado? El que es probado es el que resiste la tentación. Está resistiendo, está en prueba, está ejercitándose. Los músculos de su alma se están ejercitando, está en prueba, resistiendo. Mientras tú resistes, estás en prueba y estás con bendición delante de Dios. Pero cuando ya no resistes y bajas la guardia, lo que comienza a suceder es que tus concupiscencias, tus pasiones se desordenan y comienza el enemigo a tentarte en tu concupiscencia. Cuando te comienza a tentar en tu concupiscencia, comienza a hacer lo que David. Comienza a mirar a la mujer, comienza a codiciarla, a desearle en su corazón y a hacer todo lo posible por ir y acostarse con ella. Eso era lo que se estaba moviendo en David. En otras palabras, la tentación estaba llegándole y estaba provocándole algo desagradable. Estaba revolucionando en su ser al grado de desordenar sus pasiones internamente. Estaba siendo tentado por el diablo, estaba siendo tentado por su concupiscencia. El diablo, usando su concupiscencia, lo tentaba al mirar a aquella mujer. Si David haya resistido a aquella mujer y haya dicho: voy a dejar de verla, me volteo para otro lado y voy y me meto en mi cuarto a orar, a hacer otra cosa, ahí David hubiera resistido. Pero David no resistió. David bajó la guardia, David bajó las manos y se rindió. ¿Se rindió a qué? Se rindió a sus pasiones, a sus concupiscencias. ¿Y cuál es la diferencia de esto? La diferencia es esta: haga de cuenta que el que resiste es como aquel que está levantando, le decía, una pesa para fortalecer su cuerpo. Pero el que no resiste y es tentado por su concupiscencia, haga de cuenta que aquel peso vienen y le dan un golpe con él. El diablo agarra aquel peso y viene y le da un golpe en la cabeza al hombre con ese peso. El mismo peso que servía para ejercitarlo, ahora el diablo lo usa para golpearlo. La tentación, el diablo la quiere usar para golpearte. Pero el Señor dice: el diablo querrá golpearte, pero no dejes que el diablo te golpee. Ejercítate, resiste y camina dándome la gloria a mí, y verás la bendición que vendrá sobre tu vida. Verás la victoria que vendrá sobre tu vida. Verás el privilegio y el triunfo que yo te daré al resistir la tentación. ¿Sí me comprende? La tentación es un peso grande. Y va a hacer dos cosas la tentación: o nos va a servir para edificarnos, o nos va a servir para destruirnos. O nos sirve para ejercitarnos con ella, o nos va a servir para que el diablo nos golpee con ella. ¿Sí me comprende, mi hermano? Una de dos va a suceder. Por eso dice la palabra aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, que resiste. Aquel que está soportando. ¿Por qué? Porque se está ejercitando, porque no va a salir avergonzado, porque la tentación va a pasar, pero él se va a quedar con su Dios, alabándole y glorificándole, sintiéndose en paz, sintiéndose bendecido, sintiéndose firme con el Señor. Bienaventurado el varón que permite que no le permite al diablo usar la tentación para golpearlo y hundirlo y matarlo y acabarlo, como hizo con David. David permitió que el diablo llegara y usara el peso de la tentación para golpearlo, mientras de que José dijo: no, diablo, no vas a golpearme con ese peso, voy a ejercitarme con ese peso y saldré no siendo miserable de la tentación, saldré siendo bienaventurado de la tentación, alabando al Señor, glorificando al Señor, sirviendo al Señor. Saldré contento, gozoso, bendecido, porque estoy resistiendo la tentación. Todos vamos a pasar por tentaciones, pero a muchos la tentación nos va a edificar y a muchos la tentación nos va a destruir. ¿Qué es lo que va a hacer la tentación en nuestra vida? ¿Va a ser algo de lo cual vamos a sacar ventaja y provecho? ¿O va a ser algo de lo cual vamos a perder
y a caer en la trampa del diablo por medio de la tentación. No solamente le hablo de la tentación a un hombre o a una mujer. Le digo, muchas veces nos miramos tentados. ¿Tentados a qué? A hacer tantas cosas. Tentados a discutir, tentados a pelear, tentados a ya no venir a la iglesia, tentados a hacer cosas que no deben de hacerse, que no son agradables a Dios, tentados a irnos a buscar lo material antes que lo espiritual. Nos miramos tentados a tantas cosas, pero dice, si tú soportas la tentación, Dios te va a bendecir y te va a recompensar. Primera de Corintios capítulo 10, ¿lo tenemos? Veamos lo que dice la palabra. En el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo primero que dice el apóstol Pablo es esto: así que el que piense estar firme, mire y no caiga. David se sentía muy firme, que se descuidó y cayó. Por más firmes que nos sintamos, dice, el que cree estar firme, mire y no caiga. Tenga cuidado, porque es el que más riesgo corre de caer. El que no se siente firme anda agarrado del Señor, anda gritándole al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame, porque no me siento firme. Pero en veces el que se siente firme anda muy descuidado, anda muy tranquilo, como si nada. A mí nada me pasa, yo soy espiritual, yo esto, yo lo otro. Y en veces es donde el enemigo se aprovecha más fácilmente. Por eso dice, el que piensa estar firme, mire y no caiga. En otras palabras, si crees que estás firme, alerta, afírmate más todavía. No te confíes en que tienes tiempo en el Señor, en que conoces la palabra, en que sabes lo que haces. No te confíes. Si crees que estás firme, afírmate más, fundamentate más, básate más en la palabra, básate más en el Señor, apégate más al Señor. El que piensa estar firme, mire y no caiga. Hermano, pero a mí Dios sí me dejó una carga demasiado pesada. Yo no pude soportar la carga que el Señor me dejó. Me caí en el pecado. El Señor puso sobre mis hombros una carga demasiado grande. Eso no dice la Biblia, mis hermanos. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado cargas más pesadas de las que podemos sobrellevar. El Señor dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Es que usted no sabe la tentación que yo tuve. Lo mío fue algo fuera de este mundo. No, mi hermanito. Dice el Señor, no te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, es que a mí me siguen mucho las mujeres, soy muy bien parecido. No, mi hermanito, es tu concupiscencia que traes allá adentro lo que te está estorbando. No es el bien parecido que eres, o que a ti te llegan tentaciones sobrenaturales que a otro no le llegan. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hay veces que creemos que nadie pasa lo que yo paso. Cuando uno está pasando por la prueba, sentimos como que nadie me comprende, porque si supieran lo que yo he pasado, si se dieran cuenta de lo que yo he pasado, dice el Señor, no te des una importancia demasiado grande, porque tus hermanos que están a tu lado pasan cosas como las que tú pasas día con día. Pasan cosas iguales, porque estamos en un cuerpo humano. Tú y yo, todos tenemos la misma carne, las mismas pasiones. Todos estamos creados y formados de lo mismo. Así es de que no creas, no digas de que es que aquel hermano, a aquel no le pasa nada nunca, pero a mí me siguen las tentaciones, a mí esto no. Es que no te siguen por afuera, es que te siguen de adentro. Hay desorden adentro de ti, y donde vayas, a donde llegues, ahí va a estar la tentación. No porque esté afuera, sino porque está dentro de ti. Pero cuando no hay tentación dentro de ti, andes donde andes, pasarás y caminarás con libertad, y mirarás la gloria del Señor, la bendición del Señor, y tendrás triunfos y victorias, porque estás en paz acá adentro. Estás en paz acá adentro.
Entonces lo primero que dice el Señor es: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Hermano, pero ¿será que todos pasan lo que yo paso? Usted no se imagina lo que yo paso. Dice el Señor: sí, si son humanos, sienten lo que tú sientes. Si son humanos, pasan lo que tú pasas. Pero ¿no será que a mí me llegan más fuertes los problemas y las dificultades? En cierto momento te llegarán a ti, pero hoy te llegan a ti, mañana me llegan a mí, y pasado le llegan al otro hermano. Y así a cada uno nos llegan aquellas luchas, aquellos problemas, aquellas presiones en un tiempo o en otro. Oh, hermano, es que a mí mi problema es mi esposa, me hace enojar y me siento tentado hasta querer estrangularla y apretarle el cuello. Pero a ese grado, dice el Señor: no creas que eres el único que te sientes así. A lo mejor los demás también se sienten así, pero no hacen eso. Resisten la tentación y el diablo suelta. Y miras a tu esposa y dices: ¿cómo pensé tal cosa de mi pequeña esposa, mi paloma? ¿Cómo pude atreverme a pensar una cosa así? Pero cuando te estaba llegando la tentación, sentías el deseo de apretarle el cuello a la hermana. ¿Por qué razón? Porque estaba siendo tentado. Te estaba colmando, te estaba llegando aquella tentación a enojarte, a hacer algo, a decir algo, a gritarle o a hacer alguna cosa. Dice el Señor: soporte, hijo, soporte, tranquilito, tranquilito. Resista que ese aire va a pasar. Resista que ese calor va a pasar. Y va a mirar la realidad, que su esposa no es como la está mirando ahorita, que su esposo no es como lo está mirando ahorita. Su esposo es hermoso, su esposa es linda y preciosa, pero en el momento la mira como la peor enemiga o el peor enemigo. ¿Por qué? Porque está siendo tentado por el diablo. Su concupiscencia, sus pasiones están en desorden. Y al entrar en desorden sus pasiones, comienza a sentirse tentado a hacer aquello que no debería hacer. Entonces dice el Señor: hijo, hija, entiende mi palabra. No te ha venido ninguna tentación que no sea humana. Señor, ¿cómo le hago? Mira cómo lo hizo mi siervo Pablo. Mira cómo lo hizo mi siervo Job. Mira cómo lo hizo mi siervo Abraham. Mira cada uno de los siervos que han marchado por esta tierra. Ellos fueron tentados como yo y vencieron y triunfaron y caminaron porque confiaron en mí, porque se agarraron de mí. Van a vencer si se agarran de mí, dice el Señor. Me explico, mis hermanos. ¿Qué dice el Señor? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sientes que lo que tú pasas es demasiado grande? Dice el Señor: no lo veas así. Es humano. Es como lo que los demás pasan, solo que tú no te das cuenta. Hermano, pero mire que aquí, que allá. No te preocupes, dice el Señor. Lo primero que debes de entender es que lo que tú estás pasando, tu tentación es humana. Y si es humana, la puedes vencer en el nombre del Señor. Porque Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, tendréis tentación, tendréis luchas, tendréis problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si yo vencí al mundo, tú también podrás vencer al mundo. Tú también tendrás victoria. Tú también tendrás triunfo. Tú también tendrás bendición. Aleluya. Si yo triunfé, tú también triunfarás. Dice el Señor: mira mi ejemplo, mira mi camino, mira mis pisadas. Yo fui tentado en todo, dice el Señor, pero sin pecado. Triunfé sobre el pecado, vencí la tentación. Dice el Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Alguien dirá: hermano, pero yo estoy muy débil. Yo no soy fuerte como aquel hermano o aquella hermana. Yo soy débil, hermano. Oiga lo que sigue diciendo. Dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podráis resistir. En otras palabras, le vuelvo a poner el ejemplo de aquel hombre fisiculturista que se pone a levantar pesas para hacer ejercicio. Su entrenador llega y le dice: haz este ejercicio, levante estas pesas. No le va a dar unas pesas que lo van a matar. No va a llegar y le va a echar unas pesas encima que al pobre lo aplasten y lo sofoquen ahí, lo dejen muerto. No le va a hacer eso. Le va a dar algo que pueda soportar, resistir, levantar.
para que su cuerpo pueda ejercitarse. Dice el Señor: hijo, cuando la tentación viene, hay veces que tú te asustas y dices: Señor, la tentación, ¿por qué permites? Y le repito, la tentación le hablo el panorama amplio en todas las áreas, no nada más en el área que nos imaginamos de una mujer o de un hombre. Pero cuando llega la tentación, Señor, ¿por qué? En veces es la tentación a robar. A aquellos que les gustaba robar y que de repente miran por ahí algo a la mano, da comezón por querer estirar la mano y agarrar aquello, por querer hacer aquello. Aquellos que les gustaba la mentira y se deleitaban en la mentira y eran expertos mentirosos. Óigame, cuando llega la oportunidad de poder echar una mentira o de zafarse de un problema con una mentira, ¿cómo llega esa tentación? Di una mentirita, hombre. Con una mentirita arreglas el problema y se acaba, y tu esposa no va a saber y nadie va a saber. Eso es lo que tú crees. Pero cuando menos acuerdas, se da cuenta la esposa y tienes que echar otra mentira para cubrir esta mentira y otra mentira para cubrir esa otra, y te vas de mentira en mentira hasta que caes completamente una vez más en la mentira. Dice el Señor: no dejes que el diablo te tiente. Si llega la prueba, dice el Señor, yo no te doy prueba o tentación más pesada de lo que puedes resistir. Es decir, yo sé lo que puedes resistir, yo sé lo que puedes empujar, yo sé con lo que te puedes ejercitar sin que te mate, sin que te destruya. Y si te ha llegado el problema, si te ha llegado la tentación, la dificultad, dice el Señor, yo la he permitido porque sé que puedes resistir. Te he dado la fuerza, el poder, la capacidad. Te he dado la bendición para que resistas y para que salgas adelante de esa dificultad. Aleluya. Amén, mis hermanos. Entonces, oiga, qué hermoso está esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Oiga, qué lindo se oye eso. Pero fiel es Dios. Confiamos en que fiel es Dios. No es el diablo el que está en control, es Dios el que está en control. Fiel es Dios que estará con nosotros. Fiel es Dios que nos ayudará a salir adelante. Fiel es Dios que nos dará la fuerza. Fiel es Dios. En otras palabras, no confíes en tu fidelidad, confía en que fiel es Dios. No confíes en tus fuerzas, confía en que fiel es Dios. Hermano, yo ya no aguanto. Fiel es Dios. Hermano, ¿hasta cuándo se va a acabar esto? Yo no sé, pero fiel es Dios. ¿Cuándo va a pasar la enfermedad? No sé, pero fiel es Dios. Él sabe hasta cuándo puedo soportar. Él sabe hasta dónde puedo llegar. Él sabe qué tanto puedo caminar sin desmayar. Él sabe, fiel es Dios. Hay veces que vamos por la prueba y nos confiamos en nosotros. Ahí voy, ya nomás un día, Señor, y si no me ayudas en un día, yo suelto todo aquí, Señor. Dice el Señor: no, hijo, ¿no crees que yo soy fiel? Yo te formé, yo te hice. Lo que estás pasando es humano y fiel es Dios, que no te dejará pasar algo más pesado, llevar algo más pesado de lo que puedes soportar. Si lo vas llevando, sigue caminando, sigue adelante, sigue resistiendo porque fiel es Dios. Fiel es Dios. Yo no sé cómo va a obrar Dios. Yo no sé cuándo va a obrar Dios. Yo no sé de qué manera va a obrar Dios. Yo no sé cuándo va a cambiar este hombre que me hace la vida imposible, o estos hijos que no quieren nada con Dios, o esta mujer que me hace la vida pesada. Yo no sé, pero fiel es Dios. Si Dios te la da, es porque Él te la va a cambiar, Él te la va a transformar. Él es el que va a hacer la obra. Fiel es Dios. No confíes en lo que tú eres, no confíes en lo que tú puedes. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor en esta hermosa noche. Siempre que tenga una tentación, un problema, una lucha, una prueba, acuérdese de esas palabras: fiel es Dios. Señor, ya esperé, ya oré, ya ayuné, ya hice de todo y este problema no se acaba. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Él está en control. Él sabe cuándo y hasta cuándo y de qué manera.
Dice, no te desesperes. Posiblemente está trabajando el Señor en el músculo de la paciencia. Está queriendo que levantes pesas de paciencia para que salgas con una pacientota así grande, fuerte, y seas hombre paciente, mujer paciente. Te estás ejercitando. Dios está deteniendo la resistencia para que la paciencia se forje, se forme, se moldee. Yo no sé lo que Dios está haciendo en tu vida, pero créeme que Dios está haciendo algo. Créeme que Dios está haciendo algo. Entonces dice, pero fiel es Dios. Entonces siempre que le lleguen dudas, que le lleguen maquinaciones del diablo, Dios te ha dejado, Dios no te ama, Dios ya se olvidó de ti, te vas a hundir en ese problema, siempre acuérdese, fiel es Dios. El cielo y la tierra pueden pasar, pero Dios es fiel. El hombre es mentiroso, pero Dios es fiel. Los doctores fallarán, pero Dios es fiel. El pastor me quedará mal, pero Dios es fiel. Mi esposo no me comprenderá, pero Dios es fiel. Dios es fiel en todo tiempo. Dios es fiel. Dios no te va a quedar mal. Dios no te va a dejar tirado a medio camino, ni te va a aventar un peso encima que te va a destruir y te va a dejar ahí tirado sin poder moverte. No, hermano. ¿Y por qué si eso dice la Biblia? ¿Y por qué si promete eso Dios? ¿Por qué fulanito cayó? ¿Qué no será que le dio una carga más pesada de la que podía soportar? ¿Por qué la hermanita mejor se apartó del camino del Señor y se fue al mundo? Porque no resistió, no soportó los problemas que tenía. Es que la carga estaba muy pesada, ¿verdad, hermano? Estaba demasiado pesada que no la aguantó y era mucho para ella, y por eso mejor se fue al mundo. No, la Biblia dice, Dios no nos ha dado cargas o tentaciones o pruebas más pesadas de lo que podemos sobrellevar. Quiere decir que debes de confiar en que si la prueba viene grande, es porque Dios te ha de mirar con una espalda ancha y grande espiritualmente hablando. Te ha de mirar así fuerte y robusto y ha de decir, este aguanta, a este le voy a echar un poquito más de peso para que pueda tener resistencia, para que se entretenga con algo, porque si no, pues no le va a servir para nada. Dios mira la capacidad que tienes, Dios mira la condición que tienes y lo que quiere hacer en tu vida, y Dios te va a dar el peso o te va a dejar pasar solamente por lo que puedes soportar o resistir, no más de lo que puede resistir. Si Dios mira que va levantando la pesa y no puede más, Dios dice, no, está muy pesada para él. Pero Dios dice, esfuérzate y sé valiente, porque te quiero fuerte espiritualmente, te quiero firme, te quiero caminando sin titubear. Quiero que te ejercites en el espíritu, te quiero sólido para que tengas victoria en cualquier lugar, en cualquier terreno, donde camines, donde pases, donde andes. Amén, mis hermanos. Entonces dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis soportar. Hermano, y si alguien cae, y si alguien no soportó la tentación, y si alguien no soportó el problema, y si alguien no soportó la prueba, y si en el matrimonio, en vez de soportar la lucha, ceden y dicen ni modo, divorcio y cada quien por su lado, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué es que no soportaron? ¿Por qué es que no resistió? ¿Por qué es que no se mantuvo aquello? ¿Será que los problemas eran demasiado grandes? No. ¿Será que pasaron cosas que otros matrimonios no pasan? No. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y agrega todavía, por si fuera poco eso, fiel es Dios, que estará del lado de ustedes, de nosotros, y que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir. Pero entonces, ¿por qué cae tanto, cristiano? Si Dios no nos da cargas más pesadas, si Dios no nos da cargas más grandes de lo que podemos sobrellevar, es porque el cristiano cuando cae, no cae porque la tentación era muy grande, sino que cae porque en lugar de resistirla, en vez de ejercitarse con ella,
en vez de resistir como José, en vez de luchar contra aquello, de ejercitarse resistiendo aquello y siguiendo caminando, bajó la guardia, no resistió más y accedió a la tentación para ser provocado en su concupiscencia. Cuando es provocado en su concupiscencia, Dios dice: ahí yo ya no me meto, ahí yo me salgo del asunto. Yo te quería edificar, yo quería fortalecerte y formarte, y yo te dije: fiel soy yo que te ayudaré a salir adelante. Pero cuando tú dejas de resistir, baja los brazos y cedes a la tentación, y el diablo comienza a tentarte en tu concupiscencia, dice Dios: yo ya hasta ahí tuve que ver con eso, ya no me meto en eso. Dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Es decir, no le eche la culpa a Dios: Señor, me trajiste una tentación muy grande. No, la tentación no te la traje yo, llegó. Y si era muy grande, no fue muy grande porque estuviera muy grande, sino porque tú dejaste de resistir, abriste tu corazón, tu concupiscencia, y dejaste que la tentación entrara en tu concupiscencia. Por pequeña que sea la tentación, cuando entra a la área de la concupiscencia, te debilita, te desarma y sientes que no puedes con aquello. Aunque sea una cosa así, lo miras como un monstruo enorme que no puedes vencer, porque ya te llegó a tu concupiscencia. Dejaste de resistir y ahora cediste y está trabajando en tu concupiscencia. Cuando comienza a trabajar en tu concupiscencia, Dios dice: yo no me meto en esos problemas, no me eches la culpa a mí si las cosas salen mal. Yo quería edificarte, pero tú, en vez de dejarte edificar resistiendo la tentación, has dejado de resistir y has accedido a ella, dejándote tentar por ella, y ahora estás queriendo luchar contra ella, pero ya es tu concupiscencia la que está dentro de ti. Y ahí es donde dice el Señor a través de Santiago: cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado da a luz la muerte. En otras palabras, cuando el hombre comienza a dejar de resistir y comienza a llegar la tentación a la concupiscencia del hombre, entonces el hombre se debilita, se desarma, y es cuando cae el hombre, porque la concupiscencia se convierte en pecado y el pecado lo lleva a la muerte. Pero mientras el hombre esté resistiendo, dice el Señor: estoy a tu lado, hijo. Mientras tú resistas, estoy a tu lado, estoy ahí soportándote. No te preocupes, el enemigo no te ganará ventaja. Mientras tú resistas, yo te ayudo. Mientras tú resistas, yo te apoyo. Mientras tú resistas, yo seré fiel para guardarte y ayudarte. Yo pregunto: ¿quién pasaría una tentación más grande? ¿David o José? José. ¿Por qué razón? Porque David, él estaba tranquilo en su palacio y comenzó a mirar, y por allá miró a una mujer bañándose y dijo: bueno, pues, y comenzó a observarla, y de ahí siguió, inyectando el diablo ya su concupiscencia. José, él no estaba mirando a nadie, él estaba siendo acosado, era esclavo. La esposa de Potifar le podía haber dicho: ¿sabes qué? O lo haces porque aquí soy yo la patrona, ¿verdad? Pero él dijo: pero encima del alto hay uno más alto, encima de mi patrona hay un patrón más alto, y prefiero quedar bien con aquel patrón antes que con esta patrona. Él estaba siendo provocado completamente. Si alguien hubiera tenido excusa, hubiera sido José. Me hizo, ella me obligó, yo tenía que someterme, era esclavo, ¿qué más hacía? ¿Verdad? Él sí podía tener una buena excusa, pero no tuvo excusa. Él decidió mejor dejar ahí lo que dejara, pero salir corriendo. Dios le dio la salida. No solamente que Dios te dice: lo que pasa es humano, no es sobrenatural, no es humano. En otras palabras, cuando dice es humano, dice: lo puedes vencer. Es humano, lo puedes destruir. Es humano,
Tú puedes contra cualquier cosa que venga contra ti. Es humano, es de esta tierra. Tú puedes vencer en el nombre del Señor. No es algo sobrenatural, no te preocupes. Todo lo que te llegue va a ser humano. Pero aparte de eso dice, confía que Dios es fiel. Él va a estar contigo. Él te va a sustentar. Él te va a ayudar. Él te va a fortalecer. Él te va a guardar. Él te va a dar la salida. Dios es fiel. Dios es fiel. Pero si fuera poco, dice todavía, pero aún si es poco, te prometo que lo pesado no será más de lo que pueda resistir. La tentación no será más de lo que pueda resistir. Será suficiente para que pueda resistir y moldearte y formarte y salir en victoria de aquella situación. Y si fuera poco, dice el Señor, no solamente te prometo eso, sino que también te prometo que con la prueba voy a darte la salida. Vas a salir en victoria. Vas a salir alabando al Rey. Vas a salir glorificando a tu Dios. Vas a salir gozándote en el Señor. No solamente te da la prueba, sino también te da la salida. Aleluya. La salida, una salida gloriosa, una salida maravillosa, la salida de victoria, la salida de triunfo. A José le dio la salida. Fue tentado, pero no más de lo que podía resistir. Y cuando ya no podía, le dio la salida. Sal corriendo, hijo. Y salió corriendo. Salió y fue libre, fue librado. Que cayó en la prisión, sí cayó en la prisión, pero fue libre. Hay veces que nosotros estamos en el problema, estamos en la tentación. Le hablo ahora de una tentación, del problema, de la dificultad, quejándonos. ¿Cuándo voy a salir de este problema? ¿Cuándo voy a salir de este problema? Tengo esta enfermedad. ¿Cuándo se va a acabar esta enfermedad? Estoy cansado de esta situación. Tengo esta situación en mi hogar. ¿Cuándo va a desaparecer? ¿Cuándo? Recuerda, lo primero es, lo que pasas es humano. Lo segundo es, Dios es fiel. Lo tercero es, tú puedes con eso, porque Dios dice, no es más pesado de lo que puedes sobrellevar. Y lo cuarto es, Dios te da la salida juntamente con la prueba o la tentación. Hermano, ¿y cuál salida? Si cómo me deshago de esta mujer si no puedo. ¿Dónde agarro la salida ahí? ¿O dónde me deshago de este hombre si ya no aguanto? ¿De qué salida, hermano? ¿Cómo le hago? Es que la salida no es la que tú esperas. La salida no es una salida física de decir voy a buscar una manera de zafarme de esto. No, la salida que Dios da es espiritual. Cuando tú te pierdes en la gloria de Dios, tienes una salida de libertad. Estarás en el problema, pero te sentirás fuera del problema. Estarás aparentemente en la situación, pero te sentirás fuera de la situación, porque te elevarás en el espíritu y en la presencia del Señor para salir a la libertad que Dios quiere. ¿Sí me comprende? El cristiano, cuando Dios le da la salida, en veces no es la salida que uno empieza, que uno cree. Imagínense Pablo y Silas. Pablo y Silas los aprisionaron en Filipos por predicar la palabra. Los azotaron, los golpearon, estaban todos ensangrentados. Los metieron hasta el último calabozo de adentro. Los encadenaron con grillos y en el cepo y con todo bien atados y sangrando por predicar la palabra de Dios. Era de que ellos dijeran, Señor, esta prueba está muy grande. Señor, ¿aquí qué hacemos? Señor, ¿aquí qué salida? Si aquí no hay salida, aunque queramos salir. Pero ellos buscaron la salida espiritual. Es decir, cuando tú te frustras en el problema, te ahogas y cedes a la concupiscencia. La concupiscencia te dice, ¿para qué batallas? ¿Para qué soportas? Arregla las cosas a tu manera. ¿Para qué esperas en Dios? ¿Para qué sigues orando? Tú pon las cosas en su lugar y estuvo. Es lo que el enemigo te dice. Es decir, te quiere provocar a ser tentado en tu carne para buscar una solución. Pero el Señor dice, hijo, acuérdate lo que Pablo y Silas hicieron. Estaban presos, cautivos, sus cuerpos inmóviles, encadenados, sin poder hacer nada. Pero dice que ellos buscaron la salida espiritual. Si el enemigo podía cautivar sus cuerpos, no podría cautivar sus almas. Dice que comenzaron a cantarle alabanzas al Señor y le alababan a medianoche. Sus cuerpos estaban ahí, pero ellos eran libres en espíritu. Su espíritu estaba con Dios, se alimentaba de Dios, se gozaba en Dios, se perdía en Dios. Su espíritu estaba en la presencia de Dios. El cuerpo estaba ahí, pero los miraban sonriendo y contentos y aleluya y alabaré, alabaré, o no sé qué coros cantarían.
pero ahí le cantaban al rey. Yo creo que no todos tristes, así con una cara de pocos amigos, como en vez estamos nosotros cantándole al Señor aquí en la iglesia, ¿verdad? En vez de así estamos. Ellos no estaban así, estaban gozosos. Pero ¿cómo puede estar gozoso en esa situación? Es que el gozo que siente mi alma, el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Mi gozo desciende de arriba. Mi gozo desciende de lo alto. Mi gozo desciende de mi relación con el Señor, de perderme en la presencia del Señor. De ahí desciende mi gozo. ¿Sí me comprende, mi hermano? Cuando el hombre comienza a perderse en la presencia del Señor, el Señor abre una salida. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, he clamado y no encuentro nada. Es que clamas de la manera equivocada. Clamas quejándote, clamas diciendo a Dios: ¿por qué? ¿Y por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué todo a mí? ¿Por qué? Y comienza a quejarse, y en vez de poder encontrar una salida, se frustra. El cristiano se frustra en la prueba, se frustra en la angustia, se frustra por la presión de tanto estar resistiendo aquella presión del enemigo. Se frustra y se confunde. Dice el Señor: no te frustres, no te confundas. Si te sientes cansado y agobiado, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Clama a mí, pero piérdete en mí, gózate en mí, deleítate en mí. Permite que mi gozo sea tu fortaleza en la aflicción, en el dolor, en la angustia. Bástate en mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Bástate en mi gracia, dice el Señor, porque en tu debilidad se perfecciona el poder de Dios. Y cuando tú seas débil, entonces serás fuerte. Uno quiere sentirse fuerte para decir: ahora sí, vamos adelante. Y Dios dice: yo quiero esperar que llegues a sentirte débil para poder fortalecerte con lo mío y no con lo tuyo. Mientras uno se siente fuerte, uno va queriendo pelear y hacer y deshacer, y termina siendo avergonzado, porque no llega muy lejos. Y en vez de arreglar, desarregla. Y en vez de conquistar, termina conquistado. No llega muy lejos con su propia fuerza. Pero cuando uno se rinde al Señor, puedes permanecer en el problema, pero hay una salida que Dios provee para ti. Puedes seguir la prueba, pero hay una salida que Dios provee para ti. Muchos hermanos tienen problemas, y en los problemas han estado esperando esa salida, y piensan que la salida es que se acabe el problema, que venga la provisión, que venga el dinero que necesito, que venga la sanidad que necesito, que venga. Queremos mirar con nuestros ojos, recibir lo que creemos necesitar para creer que ya vino la salida del problema. Dice el Señor: hijo, no. Tú, como mi hijo y como mi hija, te voy a abrir una salida que nadie conoce. Una salida que aunque estés en el problema, tú vas a andar gozándote y alabando mi nombre. Aunque estés en la lucha, vas a andar regocijándote. Tendrás paz en medio de la tormenta. Estará lloviendo y tú tendrás paz. Estarás contento, satisfecho, porque tu salida es Dios. Tu salida es Cristo. Tu salida es su presencia, perderte en Él, buscarlo a Él, llenarte de Él, bastarte en su gracia. La salida que el Señor le mostró a Pablo fue: bástate en mi gracia. ¿Y qué, no me vas a dar una salida? Esa es mi salida. ¿Pero qué, no me vas a quitar el aguijón? No te lo voy a quitar. ¿Pero qué, no prometiste una salida? Esa es la salida. Cuando te llenes de mi gracia, ni te vas a acordar de tus desgracias. Vas a estar más lleno de la gracia de Dios que de tus propias desgracias. No te pongas a pensar en tus desgracias, en tus fracasos, en tus problemas, en tus situaciones. Piensa en la gracia de Dios. Piensa en la bendición de Dios. Piensa en lo que Dios te da. Ay, hermano, es que mi desgracia aquí, mi desgracia allá y mi desgracia más allá. Y vives con puras desgracias, pero dejas a un lado la gracia de Dios. Y el Señor dice: hijo, tus desgracias te van a hundir, te van a frustrar y te van a destruir. Y vas a terminar cediendo a tus concupiscencias, enojado, frustrado y con un montón de actitudes negativas y decisiones malas. ¿Por qué? Porque estás viviendo de desgracias y no te pones a mirar la gracia que Dios te ofrece.
La gracia que Dios te ofrece vale más que todas tus desgracias juntas. Pero me pasó esto y esto y esto y lo otro, y perdí el carro y se quemó la casa, y pasó lo otro y se fue lo otro. Que se caiga el mundo entero, no te preocupes. Tú bástate en la gracia de Dios y estarás seguro, estarás segura, estarás firme, estarás estable, estarás contento. Esa será tu salida. Esa será tu salida. La salida no es la que creemos que es. La salida no es la que nos imaginamos. Esperamos que haya una solución para que digamos, esa es la salida. No, esa no es la salida de Dios. La salida de Dios es su gracia, su presencia, su paz, su bendición. Recuerde Daniel. A Daniel lo acusaban porque oraba mucho. Y dijeron, vamos a poner un edicto que el que ore, excepto el rey, va a ser echado al foso de los leones. Y Daniel siguió orando. ¿Usted cree que el diablo no llegó a decirle, pero Daniel, te van a echar con los leones? Y a ver quién te rescata de los leones. Y a ver quién te saca de ahí. Daniel dijo, ni modo, confío en mi Dios. Y él siguió orando. Resistió la tentación a detenerse de buscar a Dios. Resistió. Y dice la palabra que llegaron y lo acusaron, y ni el mismo rey pudo librarlo del foso de los leones. Hay veces que ni el mismo pastor, ni el mismo hermano, ni el mismo esposo, ni el mismo patrón del trabajo te podrá librar de los trabajos, de los problemas que te llegan, de las situaciones, de las desgracias que te quiere echar el enemigo encima. Pero aunque el pastor no te libre, aunque el esposo no te libre, aunque el vecino no te libre, aunque el patrón del trabajo no te libre, hay uno que te dice, hijo, confía en mí, yo te libraré, y yo te sacaré adelante, y yo te rescataré, yo estaré contigo. No te ha venido ninguna prueba o tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, fiel es Dios. Eso lo sabía Daniel. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Y dice la palabra que lo echaron al foso de los leones. Dijeron, aquí se acabó Daniel. Pero el Señor envió a su ángel. Y dice la palabra que los leones no lo tocaron. Posiblemente le sirvieron de cobija o de almohada para dormir la noche, porque tuvo que dormir la noche en aquel foso. Pero dice que salió sin un rasguño siquiera, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios lo guardó, Dios lo libertó, Dios lo socorrió. Dios tenía aquel plan. Mire a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Si no doblegan si no se doblan de rodillas y adoran a mi imagen, ¿qué Dios será el que los liberte de mi mano?, dijo Nabucodonosor. Y dijeron ellos, ¿sabes qué, oh rey? No tenemos que pensar sobre lo que nos dices. El Dios al que continuamente servimos nos librará. Y si no nos libra, que no nos libre, para él moriremos. Y dice que el rey se enfureció, los aventó al horno. Y dice que el Señor no detuvo que no cayeran al horno, permitió que entraran al horno. Hay veces que creemos que solo para que Dios esté con nosotros es porque Dios va a evitar que entremos al horno. No. Cuando en verdad se mira que Dios está con nosotros, no es cuando Dios evita que entremos al horno, no es cuando Dios evita que entremos a la prueba, sino cuando Dios permite que entremos a la prueba. Pero Él brilla en medio de la prueba, Él se manifiesta, Él se glorifica, Él obra en medio de problemas, de luchas, de dificultades. Ahí se deja ver, ahí se deja ver. El Señor no detuvo que entraran los 3 hebreos, pero dice que cayeron al horno y solamente se quemaron las cuerdas que los ataban. Y dice que cuando se asomó por la ventana ya no miró 3, miró 4. Y dijo, he aquí veo 4. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses, Cristo Jesús, mi Señor, estaba en medio de ellos. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis soportar. Aleluya. Dios quiere darnos una salida. Dios quiere darnos una salida. Pero dice, primero resiste. Tienes que resistir porque será un ejercicio para tu alma. Se ejercitará el músculo de tu alma, de tu paciencia, de la fidelidad, de la fuerza. Tantas bendiciones que brotarán en tu alma cuando comienzas a resistir. Sometido a Dios, resistiendo. Y dice,
no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y Dios va a estar contigo. Él promete ser fiel, y Él promete que no será más pesada de lo que puedes soportar, y Él promete que juntamente con la prueba te va a dar la salida. Entonces, si el cristiano cae en la tentación, no es porque Dios lo dejó, no es porque Dios lo abandonó, es porque Él permitió ser tentado en su concupiscencia. Es porque Él permitió que el diablo llegara a su concupiscencia y desde ahí lo trabajara. Y cuando el diablo trabaja esa área, Dios dice: hijo, yo prometo estar contigo cuando tú resistes. Resiste la tentación. No te dará cargas más pesadas de lo que puede resistir, y juntamente te dará la salida. Entonces, si tú resistes, yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te fortalezco. Podrás tener un respaldo como José, pero cuando llega la tentación y tú no resistes y le das lugar y llega a tentarte en tu concupiscencia, dice Dios, entonces vas a quedar en la posición de David. Vas a quedar como presa fácil del enemigo. Vas a comenzar a caer. Pero Señor, no me fortaleciste. No, sí te fortalecí, hijo, pero tú extendiste tu mano a darle lugar a la tentación en vez de resistir la tentación. Tú corriste hacia la tentación en vez de correr hacia mí. Tú te acercaste a ella en vez de acercarte a mí. Y dice: acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Entonces, por eso dice: cuando alguno es tentado, no le eche la culpa a Dios. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. ¿Qué significa tentar y qué significa probar? Tentar significa llegar a la concupiscencia, provocar en la concupiscencia. ¿Qué significa probar? Probar significa lo que pasó con José, que llegó aquella mujer a querer seducirlo. Mientras José se mantenía con su corazón en el Señor, no podía tentarlo el diablo, no podía llegarle a su concupiscencia. Estaba guardado y nadie lo podía tocar. David, en cambio, no resistió, permitió que la tentación llegara a la concupiscencia. Y el diablo, por medio de la concupiscencia, es que nos descontrola, nos desvía y nos afecta. Entonces, si nosotros nos debilitamos, no es porque Dios nos haya dejado, es porque bajamos la guardia. No es porque la prueba fuera muy difícil, sino porque no resistimos como el Señor nos manda. No fue porque fuera algo fuera de este mundo, sino porque nosotros cedimos aquello en vez de ceder a Dios. Ahí es cuando se convierte en tentación hacia la concupiscencia y no en prueba para poder ejercitarnos y crecer mediante ella. ¿Entendemos, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie en esta noche.